Alexander Fleming nació el 6 de agosto de 1881, un escocés. Fue el tercero de los 4 hijos, fruto de un segundo matrimonio de su padre. Tras estudiar varios años en los institutos escoceses, el joven Alexander se trasladó a Londres con 13 años, donde vivió con su hermano Thomas, donde estudiaban medicina. Tras completar la educación en el Politécnico de Regent Street, trabajó durante 4 años con una compañía naviera hasta que en 1901, a los 20 años, heredó una pequeña suma de dinero de su tío, John Fleming. Fue Thomas, que por entonces ya era médico, quien convenció a su hermano de que ingresara a Myers Hospital Medical School en Londres, para que cursara la misma carrera que él. Y en 1906 Alexander se graduó de medicina y cirugía. Además, sirvió de cuerpo como voluntario en el Regimiento de Voluntarios de la Fuerza Armada de Londres en 1900, con la intención de participar en la Guerra de los Boers, pero esta terminó antes de su unidad. El 6 de agosto de 1881 nace Alexander Fleming, un científico que dedicó su vida a la investigación y que, como consecuencia de un olvido, hizo uno de los descubrimientos más importantes de la medicina, la penicilina. Este antibiótico que ha salvado millones de vidas y que también le permitió conseguir el Premio Nobel de Medicina en 1945. Hablando un poco más y en profundidad de su vida, tenemos 2 acontecimientos importantes durante las investigaciones de Alexander, que se desarrollan en bases de error y se remonta a la época de los años 20. Sin embargo, un punto a favor de este médico es la gran capacidad de observación e intuición. Y entrando en materia de historia, él descubrió la penicilina y la lisozima. Hablando de la lisozima, es una enzima que mata bacterias. ¿Cómo se da esto? Esto ocurre después de que las mucosidades procedentes de un estornudo cayesen en la placa de Petri en la que crecería un cultivo bacteriano. Unos días más tarde, notó que las bacterias habían sido destruidas en el lugar donde había depositado el fluido nasal. Pero esta no es la materia a concretar del caso. El médico Alexander no solo hizo este descubrimiento. Como ya había mencionado antes, su otro descubrimiento fue la penicilina, y que hizo una gran revolución en el campo de la medicina. Ahora bien, ¿cómo se hizo este descubrimiento? Habitualmente, Fleming tenía el laboratorio muy desorganizado. Lo que resultó una ventaja para el siguiente descubrimiento. Ahora bien, el 28 de septiembre de 1928 estaba realizando varios experimentos en su laboratorio. Y el día 22, al inspeccionar sus cultivos, antes de destruirlos, notó que la colonia de un hongo había crecido espontáneamente, como un contaminante, en una de las placas de Petri sembradas con Staphylococcus aureus. Fleming observó más tarde las placas y comprobó que las colonias bacterianas que se encontraban alrededor del hongo eran transparentes debido a una lisis. Para ser más exactos, penicillium es un moho que provee una sustancia natural con efectos antibacteriales. A lo que se da a llamarse la penicilina. Y hablando de la lisis, significa la muerte de las bacterias, y en su caso las bacterias patógenas del Staphylococcus aureus, crecidas en la placa. Aunque él reconoció inmediatamente la trascendencia de este hallazgo, sus colegas lo subestimaron. Fleming comunicó su descubrimiento sobre la penicilina en el British Journal of Experimental Pathology en 1929. Fleming trabajó con el hongo durante un tiempo
para la obtención y purificación de la penicilina a partir de los cultivos, y estos dieron unos resultados bastante difíciles, pero un poco más apropiados para los químicos. La comunidad científica creyó que la penicilina sería útil para tratar infecciones banales, pero aún así no prestaron suficiente atención. Además, Fleming no patentó su descubrimiento creyendo que así sería más fácil la difusión de un antibiótico necesario para el tratamiento de numerosas infecciones que azotaban a la población. Sin embargo, compartió años más tarde el Premio Nobel de Medicina en 1945 junto a Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey. Continuando con la historia, Fleming realizó varios experimentos destinados a establecer el grado de susceptibilidad, sensibilidad o resistencia de una bacteria a un caldo de cultivo de una amplia gama de bacterias patógenas, y observó que muchas de ellas eran rápidamente destruidas. 8 meses más tarde, después de las primeras observaciones, Fleming publicó los resultados en una memoria que aún a la fecha se considera un clásico en la materia. Pese a que Fleming comprendió desde un principio la importancia del fenómeno de las antibiosis, o sea, una interacción biológica que consiste en la imposibilidad de que unos organismos vivan en las inmediaciones de otros, debido a que unos se segregan unas sustancias que son llamadas antibióticos y que provoca la muerte de los otros, que había descubierto exactamente la penicilina. Además, esta tardó 15 años en convertirse en un medicamento totalmente universal. Murió el 11 de marzo de 1955 a los 74 años de edad, en su casa en Londres, tras sufrir un ataque al corazón. Su cuerpo fue enterrado como un héroe nacional en la cripta de la Catedral de San Pablo, en la misma ciudad donde desarrolló su carrera y que le vio morir. Y como frase para terminar este gran acontecimiento, dice, citado por Fleming: a veces uno no encuentra lo que uno está buscando. Cuando me desperté junto después del amanecer, el 28 de septiembre de 1928, desde luego no planeaba revolucionar todos los medicamentos al descubrir mi primer antibiótico en el mundo, o el asesino de bacterias, pero supongo que fue exactamente lo que hice.